Noches a todos y a todas quienes nos acompañan esta tarde. Hoy vamos a dar inicio al 49 Foro de Debate de la Fundación, lo cual habla de un historial que ya la Fundación va construyendo, ¿no? Y realmente elegimos un tema que es la situación política desde dos ángulos, ¿no? El estado del gobierno y el estado de la oposición. Nos pareció que había que separarlos para hacer más prácticas y más viable la actividad. Hoy nos vamos a ocupar del estado del gobierno, para lo cual invitamos y agradecemos la participación de Óscar Botinelli y Rafael Sanseviero. Esta vez, tal vez modificamos algo de lo que es nuestra manera de actuar y organizar, porque hemos pedido el comentario de dos avesados observadores de la realidad política y social del Uruguay, para que desde su perspectiva, su conocimiento, ¿no?, intenten abordar el tema y hacernos pensar e informarnos. Así que en esta primera instancia de hoy, que se va a continuar el 10 de junio, vamos a abordar el estado del gobierno. Los foros de debate, o este 49 foro, se va a continuar. Va a haber otras actividades a lo largo del año, donde vamos a seguir tratando temas concernientes a la realidad y a la situación nacional. La dinámica de hoy va a ser muy sencilla. Va a haber una primera ronda de los expositores, después se va a complementar con pequeñas intervenciones de cada uno de ellos, para dar paso a las preguntas y reacciones que van a ser canalizadas exclusivamente vía chat por escrito. Nosotros las vamos a recoger y ustedes van a señalar si es para los dos panelistas, para uno de ellos. Igual eso no impide que los panelistas contesten preguntas o reacciones que no les hayan sido dirigidas. Bueno, con este preámbulo y con el saludo a todos los que hoy participan, algunos del interior, otros desde el exterior, yo le voy a dar la palabra a Rafael Sanseviero para que abra el fuego. Adelante, Rafael. Bueno, ¿me dicen si se escucha bien? Hola. Perfectamente, perfectamente. Sí. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces es de orden agradecer muy especialmente a Eduardo y al resto de compañeras y compañeros de la Fundación, porque hace ya bastante tiempo que, bueno, que he hecho la opción de pensar y comunicarme por escrito, y en esta ocasión, bueno, esta oportunidad de encontrarme, aunque sea de este modo, con un grupo de personas entre las que se cuentan muchas amigas y amigas, compañeras y compañeros de larga data, es muy grata. Yo voy a intentar ceñirme, no, me voy a ceñir al tiempo, compartiendo con ustedes algunos enfoques que me parece que son necesarios para pensar esto de pensar la realidad, y pensar la realidad con un foco en el actual gobierno y en sus 14 meses de desempeño. Quizá algunas de las ideas que pensé contribuyan un poco a desordenar el tema, y confío grandemente en que Óscar después permitirá con su intervención organizar y ordenar el pensamiento más encauzado. Digo esto porque creo que no me animo a proponer una mirada sobre el gobierno sin traer a primer plano dos elementos que a mi juicio se encuentran gravitando de una manera muy significativa sobre todo el quehacer social y en particular sobre el quehacer político, que tienen que ver con lo que se llama habitualmente la subjetividad de la época.
Me parece que es difícil pensar la llegada de esta coalición al gobierno sin tomar debida nota de un conjunto de procesos que se han ido desarrollando en los últimos tiempos, en la última década, y con particular aceleración en los últimos años, que coinciden precisamente con el triunfo político de esta coalición, a nivel del mundo y en particular del continente. Me estoy refiriendo, o estoy pensando en una deriva de las democracias, un desgaste de los funcionamientos históricos de las democracias, que me gustaría condensarlo en la expresión que vivimos un tiempo de democracias cansadas, y diría una subjetividad de democracias cansadas de sí mismas, para usar una expresión que me parece que da cuenta del fenómeno. Me estoy refiriendo básicamente a eso que los cientistas sociales llaman a la captura corporativa de las democracias y de los procesos políticos, en lo cual no voy a abundar porque está ampliamente fundamentado, estudiado y documentado, pero en particular a lo que es el predominio de la emocionalidad en el campo y en los momentos de las definiciones políticas, de las definiciones electorales y de la gestión de la política. Voy a traer un ejemplo que me vino a la cabeza, un recuerdo de la campaña electoral que me parece que puede ilustrar a qué me refiero. En un momento ya de definición de la campaña electoral, el actual presidente Luis Lacalle Pou hizo una intervención ante el Comité Central Israelita, o invitación del Comité Central Israelita, en la que dijo, en medio de un discurso electoral más o menos habitual, incorporó una idea absolutamente disruptiva, y fue que si el Frente Amplio continuaba en el gobierno a partir de 2020, en Uruguay viviríamos una dictadura. Evidentemente, no creo que Lacalle estuviera convencido de lo que decía. Sin embargo, lo encontró oportuno en el momento en que toda su campaña política estaba organizada alrededor de la idea y del elan de desterrar al Frente Amplio del gobierno. Era el tiempo del es ahora, era el tiempo del que se van, era el tiempo de que llegó el momento de terminar con el Frente Amplio. Es decir, dentro de la lógica razonable de una campaña electoral y de la confrontación de ideas, se incorporó una noción de la fuerza disruptiva de decir que si el Frente Amplio continuaba, iba a haber Uruguay pasaría a vivir una dictadura. Este tipo de expresiones y este tipo de categorías político-emocionales tienen que ver precisamente con estos procesos en los cuales la política ha pasado a ser subsidiaria de grandes impactos emocionales o grandes búsquedas de conmover o de atraer una subjetividad que se percibe existe en la sociedad. Naturalmente, si nosotros miramos Uruguay, lo vemos diferente de otros países, incluso de la región, en donde nuevos elementos de violencia han pasado a incorporarse al repertorio habitual de las disputas democráticas, incluso de las disputas democráticas más vulgares. Es un hecho por todos conocido, el costo, el sacrificio y el esfuerzo y la economía de violencia que tuvo que desplegar la sociedad chilena para llegar a conmover al sistema político chileno y lograr una convocatoria a un plebiscito, a la construcción de una constituyente para reformar la constitución heredada de Pinochet más de 30 años atrás. Es de todos conocido y por todos sufrido el proceso durísimo que afronta la sociedad colombiana a la hora de disputar algo tan habitual como es el sentido de una política fiscal.
Es conocido por todos el costo que tuvo recientemente en Paraguay una disputa política de orden presupuestal. Es decir, de alguna manera, estos rasgos que son de las democracias y no de regímenes que podríamos calificar como dictatoriales o como regímenes de fuerza, sino que son democracias, ha pasado a formar parte del panorama donde se dirimen los asuntos políticos. En segundo lugar, yo diría que el otro elemento que me parece que hay que considerar centralmente a la hora de mirar qué pasa con este gobierno, cómo gobierna, cómo se desarrollan los procesos políticos en el Uruguay, es la pandemia. Yo creo que nosotros podríamos, puede sonar un poco exagerado, pero me parece que podríamos decir que la pandemia de 2020 supuso un reinicio de facto del siglo XXI. El siglo XXI, que tenía determinadas características a nivel de la región, a nivel del continente y a nivel del mundo, amaneció en 2020 bajo un impacto sanitario que rápidamente adquirió una dimensión política que llevó y lleva el nombre de nueva normalidad. Esta nueva normalidad supone, y aquí me parece que hay un punto sobre el cual yo por lo menos presto mucha atención, una convergencia o implica o conlleva una convergencia con los procesos que venía aludiendo anteriormente. Porque la nueva normalidad es la expresión política de una emergencia sanitaria a nivel global, cuyo gobierno, cuyos ritmos y cuyas derivas están colocadas absolutamente por fuera de lo que son los mecanismos habituales de gestión y de control de la democracia. Por las dudas lo digo, estoy vacunado, uso tapabocas y me atengo a los niveles de restricción de movilidad que la vida me permite. Sin embargo, asumiendo esto como una necesidad, lo cierto es que me parece de nuevo no exagerar si digo que los ritmos de la nueva normalidad o de las nuevas normalidades están pautados o derivados básicamente de un centro o de centros de producción de sentidos que se organizan alrededor de grandes monopolios industriales y comerciales a nivel mundial, fundamentalmente las comunicaciones y la industria farmacéutica. A mí me llamó la atención desde el primer momento y cada vez con mayor intensidad a medida que pasaba el año 2020, cómo la cotidiana contabilidad de personas infectadas, personas muertas y personas vacunadas se convierte en un gran regulador. Eso que acá nuestro presidente actual nombra como las famosas perillas, pero que en realidad son importantísimos impulsos emocionales que van condicionando de una manera muy significativa la vida cotidiana y las relaciones sociales en muchos términos. Yo creo que en un panorama, una mirada amplia, podemos apreciar que tanto en aquellos países donde se han tomado medidas más radicales de restricción y control de la vida de las personas con el fundamento del combate a la pandemia, hasta en aquellos países donde no han hecho absolutamente nada y han dejado a las sociedades absolutamente a merced de las capacidades individuales de cada quien de enfrentar esta emergencia en los términos sanitarios y también en los términos sociales. Pienso en Brasil, que es lo que tenemos más cerca. En ambos casos lo que se destaca es que la pandemia es un gran asunto y la nueva normalidad como forma de gobierno es un gran negocio para quien gestiona el poder. Entonces, estos son para mí los dos elementos globales que
invito a mirar y que miro cuando quiero pensar cómo está desarrollando su gobierno la coalición. Gobierno y pandemia son una unidad, es decir, no es posible imaginarse, y no tiene sentido, y a mí no me interesa ni siquiera como especulación teórica, cómo hubiera sido el gobierno de Lacalle si no hubiera habido pandemia. Porque en realidad prácticamente así nació. Y tampoco creo, y lo lamento mucho, que esto sea una situación episódica de la cual vamos a despertarnos en algún momento como quien se despierta de un mal sueño. Es posible y es deseable, todavía no está a la vista para nada, el control de la pandemia. Sin embargo, cada poco tiempo hay, a su vez, un reinicio de los procesos sanitarios que obligan a replantearse de una manera nueva y más radical los términos de las nuevas normalidades. Entonces, en ese sentido, me gusta o me siento más cómodo pensando que la política ya ha sufrido algunas modificaciones que son sustantivas y que en todo caso, ojalá que llegue el tiempo de desmontarlas, pero todavía estamos en esta situación y es sobre ella que me parece que vale la pena volcar la mirada. Y en esta mirada que yo quisiera traer para terminar esta primera introducción, me hago la pregunta de cómo le está yendo al bloque gobernante. Es decir, ¿cómo gestiona no la pandemia, sino cómo gestiona su proyecto político en el marco de la pandemia? Y no lo voy a volver a decir. Y creo que en ese sentido está haciéndolo con éxito. Voy a aclarar, por las dudas, que cuando digo éxito no digo justicia. La meritocracia vulgar podría asociar el éxito con el bien, pero en este caso digo éxito político. Y es a eso a lo que me refiero. Yo creo que en Uruguay está a la cabeza del Ejecutivo y de los procesos políticos y sociales un bloque integrado por políticos, por corporaciones de la economía y de la comunicación, que de alguna manera, encabezados por Lacalle, han sabido usar el dividendo electoral que tuvieron en las condiciones en que se plantearon cuando empezaron a gobernar, para llevar adelante los sustantivos de su programa político, de su programa de reformas sociales y sobre todo su programa de resignificación política de lo que fueron los 15 años del gobierno del Frente Amplio y de resignificación de los términos de la propia democracia, y esto sí, anclado en la nueva normalidad como un punto fuerte. Quizá lo nuevo, lo menos esperado, es que junto con este bloque gobernante o alrededor de este bloque gobernante se agrupa una difusa pero real comunidad que sigue viviendo el fervor antiprogresista con el que se construyó el camino de victoria electoral, de ajustada victoria electoral del presidente Lacalle. Y es un humor antiprogresista que, a pesar de las consecuencias que tiene las políticas que se vienen implementando y a pesar de lo trágico del desamparo en que van quedando multitudes de personas en nuestro país, sigue reaccionando una parte con un automatismo que habla de un cierto sentido común consolidado.
En ese bloque entonces convergen grandes beneficiarios del sistema con muchas personas agraviadas por el sistema, y no obstante esos agravios. Entonces, creo que aquí, en esto, está la fuerza y el límite que yo percibo de esta forma de gestionar el gobierno. De alguna manera, es evidente que el núcleo organizador del bloque gobernante, es la defensa de los privilegios. Me parece que a esta altura ese elemento no resiste ningún tipo de cuestionamiento. Y al mismo tiempo, digo que ahí también en esa forma de gestionar está la debilidad, la potencial debilidad, pero que no quiere decir ventaja posible para los bloques o los archipiélagos opositores. Está el hecho de que para poder gestionar de esta manera el gobierno, el presidente Lacalle y su elenco ha tenido que actuar con una radicalidad en la relación con amplios sectores de la sociedad, empezando por el Frente Amplio, con toda su significación política, que ha sido absolutamente dejado de lado, sino que además ha despreciado olímpicamente todos aquellos formas de organización social que hubieran podido, y seguramente lo hubieran hecho, concurrir a la construcción de un tipo de enfrentamiento colectivo a la pandemia de otras características. Es decir, un enfrentamiento a la pandemia que no tuviera por centro la defensa de los privilegios y de los sectores privilegiados. No quería usar la palabra maya oro pero efectivamente esa imagen y esa metáfora no solamente es una respuesta de orden político-gubernamental a los reclamos frente a la pandemia, sino que es una definición política y una categoría absolutamente central. Y para poder trabajar organizadamente en torno a la defensa de los intereses del Maya Oro, este gobierno, por su cultura, por sus características, por la forma que llegó al gobierno, por la diversidad de la coalición, que yo no sabría decir si es una debilidad o una fortaleza, por el momento es una fortaleza y después algo podríamos conversar al respecto, se ve obligado o se autoobliga a prescindir de una parte significativa de las capacidades y de las tradiciones sociales que harían de este momento en la vida uruguaya algo diferente y no tan dramático. ¿Cuál puede ser el futuro inmediato? No lo sé. Puede haber un derrumbe de imagen del gobierno por la pandemia, por la extensión de la miseria. ¿Puede la caída de la LUC tener un significado relevante en este proceso de conducción del bloque gobernante? No lo sé. Desde el punto de vista del impacto político, tal vez, y no digo que se vaya a resolver favorablemente la caída de la LUC, digo que en caso de que ocurriera, no estoy tan seguro de cuánto del programa del gobierno y el programa del bloque gobernante está tan atado y asociado a los contenidos estrictos de la LUC. Creo que más bien el fenómeno, digamos, el despliegue programático tiene múltiples dimensiones y sobre todo tiene una dimensión centralmente política. Por otra parte, tenemos bastantes ejemplos en la región también de gobiernos y presidentes con una entonación y con una afiliación a la defensa de los privilegios que han pasado por situaciones muy dramáticas, como es el caso de Piñera, y que sin embargo
navega, no voy a decir olímpicamente, pero navega en el medio de un proceso político que lo tiene como principal perdedor desde el punto de vista conceptual. Entonces, diría que no tengo una apreciación ligera en cuanto a las debilidades de la coalición y en particular de la conducción de la calle, como en cuanto a sus perspectivas desde este hoy en el que estamos conversando. Eduardo, me gustaría dejar por aquí. Bueno, Rafael, terminas con tu primera intervención, luego habrá otra, y corresponde pasarle la palabra o el micrófono a Oscar. Adelante, Oscar. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer a la Fundación Trías por la invitación y decir que ando con algunos problemas de inestabilidad en la conexión, que he recibido un poco cortado lo dicho por Rafael. El tema es muy vasto, tremendamente grande, y yo voy a tratar de ubicarlo más en lo que es realmente mi especialidad académica, que es la arquitectura política del gobierno y el juego político. Juego no en el sentido lúdico, sino en el sentido de movimientos y posicionamientos, arquitectura, estrategia y táctica del gobierno entendido en varios sentidos, que luego describiremos. Primero, es interesante hacer un punto de partida de varios números electorales. La coalición multicolor, todos los porcentajes van a estar referidos al total de votantes. La coalición multicolor obtuvo el 54%. La base con que concurre la calle Pou al balotaje, porque se suma ahí más o menos la mitad se dividieron a mitades el Partido Ecologista Radical Intransigente, el Partido Verde Animalista y el Partido Digital, lo cual le da una base inicial del 56%, 56,3%. En el balotaje obtiene el 48,9%, es decir, tiene una pérdida de 7 puntos casi y medio, 7,4%, lo que era la base electoral de octubre a lo que obtiene el balotaje. Este es un dato no menor a la hora de analizar todo el proceso político. Luego tenemos que el Partido Nacional obtuvo el 28,6%. En realidad, yo diría que la base electoral de gobierno puede ubicarse más arriba, ya que el Partido Independiente hoy tiene un nexo con el presidente de la República, incluso más cercano que una buena parte de los sectores del Partido Nacional, y uno dice, bueno, la base está un poquito por encima del 29%. Ahora bien, vemos que el gabinete, fuera de Cabildo y fuera del Partido Colorado, ha quedado homogeneizado en sectores que convergen en Luis Lacalle Pou. Con esto quiero decir, no en el Partido Nacional, en Luis Lacalle Pou. Está aire fresco, están personas sin una militancia sectorial específica, pero del entorno de Lacalle Pou, está lo que se conoce como la lista 40, está el herrerismo propiamente dicho, o 71, y está el Partido Independiente. Esto es el Consejo de Ministros. Son 10 de los 15 miembros del Consejo de Ministros, o se puede decir 12 de los elegidos de confianza, 12 de los 17 gobernantes con jerarquía equivalente a ministro superior. Entonces observamos que el ala de Lacalle Pou, que es lo que está reflejado en los 2/3 del Consejo de Ministros, obtuvo un poquito menos del 19%. Si se pule estos datos y se le resta
la participación de Mejor País, que fue un acuerdo en torno a la candidatura de la calle Pou Heber, y se le agrega al Partido Independiente, es la sexta parte del electorado lo que maneja los 2/3 del Consejo de Ministros. Esto es muy importante, cómo se ha producido un reduccionismo del apoyo electoral a lo que domina la estructura o la arquitectura del gobierno. Junto con esto observamos, lo cual, ya para adelantar algo de futuro, implica una debilidad posicional que jugará o no en algún momento. Probablemente puede que no juegue nunca, pero está ahí presente en términos ajedrecísticos, diría yo, es una debilidad de posición. Cualquier elemento que vaya debilitando la potencialidad del presidente lo encuentra con una posición con elementos de debilidad estructural. En materia de arquitectura, lo primero que se observa, más de arquitectura, digamos, de concepción del gobierno, es que el gobierno de la calle Pou, acá la palabra gobierno tenemos un problema muy serio. Si estamos hablando de la calle Pou y su entorno, estamos hablando de la coalición. En general yo prefiero hablar de la coalición como coalición, y a veces cuando uno habla de gobierno, a veces usa la palabra ahora torre ejecutiva, porque hay una diferencia muy fuerte en la conducción entre el uno y el otro. La conducción de la calle Pou corresponde a un nuevo, digamos, fuese un muy viejo tipo de gobierno, pero que se ha ayornado con nuevas teorías, que está muy afincado en lo que se llama el marketing de gobierno, el marketing político aplicado primero a elecciones y luego a gobierno, en lo cual hay 3 ejemplos, por lo menos para lo que se ve desde acá, que es uno, lo que gobernó 3 años Italia de Matteo Renzi, que culmina con su renuncia después de un fallido referéndum en 2016 en Italia. El modelo Macri, que es el más conocemos por cercanía, y el papel del cientista político Jaime Durán Barba, y el de Emmanuel Macron. Está este modelo en cual el manejo de la opinión pública, la opinión pública como gran indicador de gobierno que motiva el que se tomen o se dejen tomar decisiones, el cultivo permanente de la opinión pública como un elemento central, mucho más que cualquier otro indicador social o económico, el indicador de opinión pública como la gran guía del gobierno. Lo cual viene facilitado por la existencia de una hegemonía comunicacional que de la restauración democrática a hoy no tiene paralelo en Uruguay, que no es producto de un gobierno que apabulle los medios de comunicación, sino que hay una convergencia de o intereses o objetivos de los grandes medios con el gobierno visto presidencialmente. Y ligado a esto un tema de concepción del ejercicio, Uruguay, que en realidad no tiene un sistema propiamente presidencial, entra en las categorías de los semipresidenciales o semiparlamentarios, ha llegado a el nivel más alto de lo que denominamos hiperpresidencial, que dejando de lado muchos elementos de arquitectura, se caracteriza por el cultivo de la imagen del presidente como un elemento central. Es un gobierno del presidente, y en algún aspecto con cierta presentación majestática, para usar una vieja palabra que usaba yo, Ordóñez, del presidente. Y aquí viene el tema. Este es un gobierno de amplia coalición. En realidad, no es el gobierno que tiene más cantidad de actores o de agentes en el mismo, porque los partidos se han relativamente monolitizado. Pero el gobierno de Luis Alberto Lacalle, en que funcionaban más las fracciones que los partidos,
era mucho más amplio. Cuando Lacalle Herrera hace la reunión de cabezas de grupo político del espectro parlamentario para auscultar la opinión sobre la posibilidad de creación del Mercosur, la reunión es de 13 líderes políticos, gobierno y oposición. Pero el gobierno estaba en la calle, Carlos Julio Pereira, el grupo de Gonzalo Aguirre, del Partido Nacional, que no funcionaban con mucha armonía, el Partido Colorado, el sector de Pacheco, el de Valle, el de Sanguinetti, que se va del gobierno al año y poco. Es decir, no es el gobierno más complejo desde el punto de vista de la arquitectura. Y en realidad no es un gobierno de 5, sino de 3, ¿no? Es un gobierno Partido Nacional, muy monolítico, de Partido Colorado y Cabildo Abierto. Si el Partido Independiente, con un solo diputado, no es decisorio y además tiene una total sintonía con el presidente. Y bueno, y el Partido de la Gente, de hecho, no está funcionando y es un diputado independiente de alguna manera, el que fue elegido por el Partido Independiente. Y ahora, aquí es importante la forma de gestión de presidencialización. Por ejemplo, podemos comparar con el segundo gobierno Sanguinetti, que fue realmente una coalición bipartita, pero con un funcionamiento muy monolítico del Partido Colorado. Había una gran hegemonía de Sanguinetti en ese momento, y un periodo de alta compactación del Partido Nacional en los 3 primeros años. Y el gobierno de Jorge Valle. Aquí se han hecho 3 recambios ministeriales, sin consultar a los socios. Es decir, el presidente, una hora antes de hacer el anuncio público, llama a los líderes de los 2 partidos sociales a decirle a quién va a nombrar, o a quién le va a aceptar la renuncia, o a quién le pidió la renuncia. Esto es muy importante porque cambia el concepto de coalición. Se puede hablar de muchos temas y yo no quiero entrar demasiado en la parte temática porque, bueno, el tiempo es acotado. Pero la política exterior, prácticamente son muy pocos los temas que han sido, yo diría, consultados como tales, casi ninguno de los temas relevantes. Incluso se han adoptado posturas, por ejemplo, el voto uruguayo para la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Cuando miramos los pronunciamientos, tuvo mayoría parlamentaria en contra. Estuvo en contra el Frente Amplio, estuvo en contra el Partido Colorado. Y no hubo un pronunciamiento de cabildo, además. Es decir, que explícitamente el apoyo fue Partido Nacional. El tema de... perdón. El tema de la última declaración del gobierno sobre el conflicto reciente llamémoslo israelí-palestino, cuando analizamos las posturas adoptadas por los distintos partidos, si vemos la declaración del Frente Amplio y la de Cabildo Abierto, que son diferentes entre sí, pero ambas marcan una línea muy diferente a la declaración oficial del gobierno. Es decir, la mayoría parlamentaria no respalda la línea. ¿Me oyen? No, ahora sí. Sí, no, lo dije al empezar, ando con un problema que me vive saliendo el cartelito de conexión inestable. A veces para evitar eso, apagar la cámara, perdón, Oscar. De repente lo mejor es que apagues la cámara que evita que consuma tanto ancho de banda. Bueno, si no me quieren ver, con gusto. No es por eso, es para evitar los cortes, no. No, para ya sé, lo dije broma. No, ¿cómo apago la cámara? Pero creo que todavía está bien, ¿no? ¿Alguien ha tenido algún inconveniente en escuchar a Botinelli? Este fue el primer corte que ustedes ven. Bueno, y este fue tu primer corte. Se cortó un segundo. Lo que no tengo claro es cómo apago la cámara. Sola, sin que se apague la voz, no sé. Pero si ocurre, me lo dicen. Volviendo a esto.
yo lo que decía es que, independiente si uno está de acuerdo o en desacuerdo con la postura del gobierno uruguayo en cualquiera de los temas, lo claro es que no refleja la existencia de una mayoría parlamentaria, respaldando algunos aspectos de política exterior. Señalé dos y hay muchos más para marcar. A su vez, la forma, por ejemplo, la forma en que se lleva adelante el gobierno, uno ve que los socios proponen ideas y el gobierno dice, bueno, vamos a ver. Por ejemplo, para el discurso del 2 de marzo, previamente el Partido Colorado y Cabildo presentan grandes documentos, ambos en la línea de que había que ser mucho más abierto en el manejo de los dineros, especialmente a pequeñas empresas, a medianas empresas, a las personas que trabajan por cuenta propia, etc. Y un mes y medio después, el gobierno por sí anuncia algunas medidas y toma una parte de lo de los socios y no contesta el resto. Es decir, hay un concepto que el gobierno es un gobierno de Luis Lacalle Pou o como mucho del Partido Nacional y que tiene dos socios que le ofrecen apoyatura. No el concepto de una coalición. Tenemos dos ejemplos. El segundo gobierno de Sanguinetti, lo que era el diálogo Sanguinetti-Volonté, presidente del Partido Nacional, que incluso hablaban de él como un copresidente, o el triángulo Jorge Valle, Luis Lacalle Herrera, Julio María Sanguinetti en el gobierno de Valle, que por ejemplo, eso llevó al recambio del ministro de Economía, nada menos. Que salida del ministro fue pedida por el Partido Nacional y nombramiento del ministro fue acordado por Valle con los dos socios. Es decir, por ahí anda una coalición. Esto, lo que vemos es un gobierno muy presidencial, yo diría que del 85 a la fecha es el más presidencial que ha existido en Uruguay, y los socios que tienen un papel auxiliar y de apoyo, y donde funciona realmente la coalición es en el plano legislativo. Y en el plano legislativo lo que se ha observado precisamente es la distancia que hay entre lo que envía el Poder Ejecutivo y lo que aprueba el Parlamento. La LUC, los dos temas más polémicos, que sin duda en un referéndum hubieran sido muy duros para el gobierno, fueron cuestionados por el Partido Colorado y por el Cabildo Abierto. Sobre todo por los dos fue claramente el tema de la desmonopolización de los combustibles. Y el tema de Antel, de Internet, que salió de la LUC, pasó a la ley de medios, fue cuestionado por Cabildo Abierto. Y luego hubo otros recortes. Lo mismo pasó en el presupuesto. Incorporaciones y quitas que fueron producto de la acción de los socios. Es decir, ni la LUC es enviada con un acuerdo de una coalición, sino es enviada por el concepto del gobierno, de la presidencia, y el presupuesto es enviado de acuerdo a la concepción de la presidencia. Y en el Parlamento, donde aparecen los socios diciendo esto estamos de acuerdo, esto lo llevamos, esto no, esto contraproponemos. Creo que esto es muy importante porque marca que una coalición muy fuerte, porque tiene el apoyo original de 56 diputados, incluso a veces 57 con el apoyo del PERI, y de 18 votos en la Cámara de Senadores. Sin embargo, tiene una debilidad estructural que es un riesgo para el futuro. Lo bueno para el gobierno en este momento es que hoy los dos socios no tienen mucho margen ante su electorado, que claramente está muy coalicionista y quiere que se mantenga la coalición y constriñe los juegos un poco individuales que hacen tanto el Partido Colorado como Cabildo. Hablo del Partido Colorado más allá que también no es lo mismo el juego de Ciudadanos que el de Ballista mucho más fuerte en el apoyo al presidente y a la coalición, y Ciudadanos con un nivel mayor de cuestionamientos. Otro elemento importante ha sido que este gobierno, esta hiperpresidencialización
este debilitamiento del concepto de coalición, el no funcionamiento de lo que se ha llamado el reclamo de la mesa chica, nosotros entendemos que no es casual. Que esto es producto que en el fondo la calle Pou, que no era partidario de la coalición era una demanda dentro del Partido Nacional, estoy hablando de principios del 18 de Larrañaga, y se impone con la entrada en escena de Sanguinetti. Más bien la calle Pou tiene la idea, que es riesgosa, de llevar al Uruguay a un nuevo bipartidismo. Hoy lo que hay es un bibloquismo. Es decir, de un lado, un bloque que es prácticamente monopartidario, el Frente Amplio, y otro bloque, por lo menos tripartidario en actores relevantes. Pero realmente lo que se observa es la intención de superar este bloque por el predominio absoluto de un partido y que pudiera llegarse como imaginario a una confrontación Frente Amplio Partido Nacional. Esto da para desarrollarlo mucho, estoy ya en los límites casi que me han fijado, pero es importante que hay aquí una tensión entre el concepto de bibloquismo, que justifica una coalición, y el concepto de bipartidismo, que debilita la existencia de una coalición. Porque un bipartidismo supone que uno de los polos pone en un lugar secundario a sus socios y por lo tanto debilita la relación con esos socios. Repito, yo estoy haciendo un análisis estructural, no estoy entrando a los aspectos de contenido, de acuerdos, desacuerdos, ni de política, porque estoy recién con lo estructural y se me va el tiempo. Pero daría para una larguísima exposición. Ni tampoco las relaciones con la oposición, porque prefiero dejar todo eso cuando hablemos de la oposición dentro de un par de semanas. Y lo último, para terminar la exposición, que en definitiva es una serie de titulares lo que nos está haciendo, es observar lo siguiente. No sabemos qué va a pasar con la pandemia desde el punto de vista sanitario. La lectura de los dichos Radi no da para demasiado optimismo. Pero tampoco sabemos en qué va a terminar desde el punto de vista económico, social y desde el punto de vista político. Ni cómo reacciona la gente. La elección de Madrid permite ver cómo la comunidad española, no digo la más, pero de las que tiene mayor tasa de mortalidad, de infecciones, ¿cómo es? Internaciones en CTI, en UCI, como dicen ellos, el haber ido contra el confinamiento, que ha sido lo dominante en España, le ha redituado de una manera fenomenal a Ayuso. La gente votó por el vivir a la madrileña, por viva la libertad, así somos los madrileños. Y estos son de los datos que hay que tomar en cuenta. Hoy, no sabemos qué pasa entre 6 meses, 1 año. Lo que sí vemos es lo siguiente. Cuando analizamos los estudios de opinión pública, vemos que efectivamente el presidente de la República tiene una aprobación muy fuerte, mayoritaria, clara. Lo cual hay que destacar que no es raro. Análisis, por ejemplo, hay una encuesta permanente que se hace, no me sale en este momento de memoria el nombre, sobre 13 países que un poco reflejan la variedad del mundo de sistemas competitivos, electorales, políticos competitivos. Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, India, Australia, Japón, Corea del Sur, bueno, y de Europa, España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, no recuerdo si alguno más. Lo que da es que la pandemia, los que tenían mal registro de opinión pública lo mejoraron fuertemente a partir de la pandemia. Y los que tienen oscilaciones, sus mejores momentos fueron en los momentos de mayor auge de la pandemia, los momentos más duros o de mayor miedo.
Aquí se ha analizado por algunos políticos europeos lo que se llama el fenómeno rally round the flag, es decir, el agruparse en torno a la bandera, que es un fenómeno que ya está registrado sin indicadores de opinión pública, que ha ocurrido en las grandes guerras. Es decir, los gobiernos en medio de las guerras, por lo menos hasta que no viene la derrota final, tienen un consenso de opinión muy fuerte, porque la gente siente la necesidad de protegerse detrás de la bandera. De repente nosotros queremos agruparse detrás del paraguas, ¿no? O detrás de la sombrilla. Y esto sin duda ha favorecido a este presidente. En un análisis temático de opinión pública que hasta ahora, que yo he visto, lo único que se ha difundido es lo de Factum, se observa un fenómeno que no es extraño, y no es un tema solo de pandemia ni de la calle Pou. Pasó con Arana, por ejemplo. La aprobación del intendente estaba muy por encima de la aprobación de todos los temas que tenía. Es decir, como cuando la persona, por muchas razones, se destaca de lo que es el análisis propiamente temático. Y aquí lo que observamos, de hecho hemos presentado en varios lados, que realmente el presidente y el gobierno, para la opinión pública está haciendo en este momento una sinonimia total entre el presidente y el gobierno. Concepto que gobierno es una coalición, integra Partido Colorado, Cabildo, no entra en el concepto normal del grueso de la gente que cuando habla de gobierno está pensando en la torre ejecutiva de Luis Lacalle Pou. Este es otro producto de esta gestión en que, bueno, tiene una alta personalización, un cultivo a la personalidad del presidente y una hegemonía comunicacional, ¿no? Observamos que el coronavirus, que está más, el manejo de la pandemia está siendo cada vez más polémico, pero todavía tiene valores positivos, y la seguridad pública, que hay una percepción positiva, son los dos temas donde el gobierno tiene una aprobación, o la presidencia, aunque por debajo del nivel del presidente. Luego, en materia de empleo oscila, y uno diría está levemente negativo, o casi en un empate. Pero después empieza que el aumento de precios, un poco más el tema de los ingresos a los hogares y mucho más la percepción de la pobreza, tienen valoraciones fuertemente negativas de la gestión del presidente y del gobierno. Entonces, la duda, yo lo planteo como duda, acá no hay nada inexorable, hay muchos juegos políticos y juegos comunicacionales por delante que hay que atender, es que cuando pase el periodo más grueso de la pandemia, acá parece que todavía estamos un poco más lejos de lo que se esperaba o de lo que se creía, al revés de Europa, que está ahí sí se está visualizando una caída muy fuerte. ¿Qué pasa? Es decir, es el momento que afloren los problemas del día a día. Es decir, a raíz de la elección de Madrid, algunos analistas decían, bueno, el tema que Isabel Ayuso ha quedado sostenida mucho por la pandemia y el vivir a la madrileña. ¿Qué pasa cuando vengan los problemas del día a día de los madrileños? Ahora, el qué pasa, yo quiero ser muy cauto. La idea de decir, entonces quiere decir que esto se da vuelta, primero porque hay que ver qué pasa. El gobierno, lo que es claro, y es lo único que hablo de contenido del gobierno, hizo un giro muy grande entre la apuesta total y absoluta al investment grade, al déficit fiscal, y el empezar a aflojar mucho menos de lo que le habían pedido los socios, pero mucho más de lo que a fin de febrero estaban dispuestos a hacer. Es decir, aquí hay un realismo político que hace pensar que no es un gobierno que se suicide en aras de principios de que acá vamos a mantener el déficit fiscal, aunque todo el mundo esté en contra. Que va a jugar, así como habla de las perillas, bueno, con las perillas de los humores de la sociedad o de la opinión pública. Y bueno, y luego además, el juego de la hegemonía comunicacional. Es verdad que la hegemonía se termina
cuando hay una sociedad en efervescencia. Pero en este momento no se ve eso. Observemos que cualquier análisis que se haga, Uruguay todavía, quizás la mejor foto del país es la del 27 de septiembre, que da que la coalición multicolor tiene el apoyo, el consenso de la mitad del país, 50% es lo que dan votos. El Frente Amplio tiene un 40%. Y luego hay otro 10% que es entre oscilantes. Lo vimos en el 2019, entre octubre y noviembre, los que votaron partidos de la coalición, pero en contra de la calle Pou, a Daniel Martínez. Acá los que votaron municipios, pero no intendencias. Los que votan en blanco anulado. Es decir, este país de 5-4-1 que se marcó entre octubre y noviembre del 19, parecería que se ratificó en septiembre del año pasado y se está ratificando en la lectura, digamos, más afinada y sin mirar si es un numerito más en los estudios de opinión. Entonces, también hay que ver que la oposición todavía no ha logrado trascender lo que fue su fuerza expresada en septiembre del 20 y octubre del 19, y el gobierno ha tenido una pérdida, pero que es ese plus que tuvo en octubre del 19 y que no sostuvo después ni en el balotaje ni en septiembre, pero que sí está con más comodidad que la oposición en cuanto al consenso de parte de la opinión pública. Bueno, acá corto, quedó, obviamente daría para toda esta exposición entrar a hablar de los contenidos de la acción del gobierno, de los objetivos de la acción del gobierno, de los soportes ya no propiamente políticos, sino de grupos de presión, de intereses que están jugando en la acción política. Bueno, pues eso daría para una exposición del doble tiempo de esta que hice ahora. Muchas gracias. Bueno, un poco preparando lo que van a ser el espacio de preguntas, vamos a pedirle a Rafael que haga una pequeña intervención breve, que complemente la primera y en todo caso toque alguna, si quiere referirse a alguno de los aspectos que evocó Óscar, lo haga, y después haremos lo mismo con Botinelli. Así, Rafael, que te doy la palabra por 5 minutos. Bueno, yo quisiera pararme en la cautela de Óscar. De alguna manera el desarrollo del tema nos empuja a pensar el interjuego político con la oposición o con las oposiciones, pero ya sabemos que lo tenemos para dentro de 2 semanas. Entonces, quiero subrayar un par de aspectos que tienen que ver con algo que planteé, pero sobre todo apoyándome en algunas ideas que dejó planteada Botinelli. Esta gestión política a través del marketing, en realidad, desde nuestras tradiciones de reflexión y de análisis y de práctica política, lo vivimos como una anomalía, como un elemento distorsionante de lo que podríamos considerar o quisiéramos considerar un buen funcionamiento de las luchas políticas en las sociedades democráticas. Sin embargo, da la sensación de que tiene un anclaje y una trascendencia mucho más allá de la gestión de un buen agente de comunicación o de una buena agencia de comunicación. Yo tengo la sensación de que en ese plano el gobierno y en particular la calle ha logrado consolidar un par de atalayas, por decirlo así, de las cuales no sale nunca, y de alguna manera uno cuando lo ve actuando frente a la pandemia, cuando lo ve actuando frente a los reclamos, cuando lo ve actuando frente a los planteos de sus propios socios de la coalición,
Yo evoco aquel por la positiva dulzón, que de alguna manera fue el punto de arranque de esta carrera de construcción de imagen. Pero si tengo que decir, llevar eso a la realidad, diría que Lacalle es un gran agente de la grieta que la ha convertido en una imagen que, asociada a él, o sea, los elementos que contiene la construcción de una grieta, que repito, es el negar a la oposición, el negar en buena medida a las sociedades científicas en relación a la pandemia, él logra presentarlo como si estuviera vendiendo un alfajor de dulce de leche, lo más dulce y lo más reconfortante. Y en ese sentido me parece que se sitúa una de las fuerzas que de algún modo, más allá de la peripecia de gobierno, es lo que suelda este coalicionismo vigente al que se refería Óscar y que yo de alguna manera traté de referirme también. Si uno mira en el conjunto de las comunicaciones políticas, y no me refiero solo a las de arriba, sino me refiero principalmente a las de abajo, hay una clara polifonía donde en nombre del gobierno que está referido a Lacalle se habla de cosas muy variadas, se habla en tonos muy variados y se habla con unas cargas a veces de odio y de violencia simbólica muy intensas. Y sin embargo, esto no se convierte en un rechazo de la población que respalda a Lacalle y que respalda a la coalición, sino que de alguna manera está premetabolizado en ese sentido de cruzada que adquirió la campaña electoral y que no fue necesario mantenerlo en esos niveles porque el gobierno se inauguró con la pandemia y con la nueva normalidad. Entonces, ahí hay una zona de encierro. Y yo me pregunto si efectivamente hay algún tipo de ruptura a nivel de la coalición en algún momento. No la percibo. ¿Cuál es la línea de fuga o la dirección de la fuga de esa gente? Es decir, y esto nos llevaría a hablar de la oposición, pero no lo voy a hacer ahora. Pero no se percibe una línea de fuga que en el campo emocional y en el campo de la subjetividad política lleve a una confrontación de dimensión política. Óscar hizo referencia a la ebullición social, y sí, claro, ese es el terreno donde la política encarna de otra manera y donde las grandes operaciones de marketing chocan y se desmoronan. El no son 30 pesos, sino son 30 años, es la consigna más significativa de Chile, es la consigna más significativa o representativa de cómo ocurren estos procesos. Ahora, no creo que la apuesta deba ir por ese lado. Entonces, percibo una gran solidez en esta imagen patricio-patriarcal refinada en condiciones de pandemia y de nueva normalidad con la que Lacalle ha construido su liderazgo. Y termino diciendo que yo habitualmente me miro episodios que pueden ser un poco insignificantes y a veces capaz que los extrapolo de un modo un poco extremo, pero no ha dejado de sorprenderme la resignificación de la imagen de Larrañaga que se produjo y se evidenció en ocasión de su muerte. Es decir, ninguno de los elementos, ninguno de los decires en torno a la persona de Larrañaga, y no me refiero a los que tienen que ver con las declaraciones de políticos, me refiero a ese fervor que se percibió y ese dolor y ese sentimiento quizá de desamparo que transmitían
muchos mensajes que circulaban en las redes sociales y que de alguna manera se hizo callejero en el velatorio, donde obviamente hubo una ruptura no de los protocolos, porque eso no dice nada, hubo una ruptura del razonable miedo de la gente a juntarse, que lleva a que trate de no juntarse, y en esa caravana que recorrió medio país en torno a esta figura. Me parece que ahí hay algo que tiene que ver precisamente con la implantación de estas figuras fuertes en una época de gran incertidumbre. Me quedo por acá. Bueno, Óscar, tu turno para una breve intervención. Rafael tiró una enciclopedia, ¿no? Para comentar. Digo, yo no, mi especialidad precisamente no es la comunicación, aunque es un tema que uno estudia. Realmente la comunicación política es muy vieja, sobre todo un tema que a mí me gusta estudiar mucho, que es la época de Roma, la República, el Imperio Romano. La comunicación fue un elemento central para la época, en una ciudad muy grande. No olvidemos que Roma tenía más de 1 millón de habitantes en su auge. Luego tenemos los comienzos del siglo XX, los fenómenos, por un lado, en torno al manejo, con las herramientas del momento, el manejo del concepto de Lenin sobre la palabra de aquel momento, de la propaganda. Luego el caso de, quizás los dos más claros, es el caso de Mussolini y el caso del nacionalsocialismo alemán, con un manejo ya tomando las técnicas modernas, la tecnología moderna en forma de comunicación de masas. Y bueno, a lo largo del tiempo se ponen muchos ejemplos. Ahora estamos asistiendo a lo que se usa más el término marketing o marketing de gobierno, que es un poco más complejo que la propaganda que había antes, que se hace por especialistas. Lo que más se conoce acá es el caso de Durán Barba, que ha recorrido bastante la región. Recordemos que Durán Barba, frente a otros ejemplos, no nos olvidemos que es un doctorado en ciencia política, fue decano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. No es un hombre que sale exclusivamente del mundo de la publicidad, llega a la comunicación política desde la ciencia política. Lo mismo ha pasado con Macron, que con un equipo muy grande, y lo mismo con el caso de Matteo Renzi en Italia, que duró muy poco. En realidad el gobierno de él no llegó a los 3 años, pero que fue una construcción muy bien elaborada, y que realmente lo que falló ahí no fue toda la construcción del manejo de marketing, sino que se le fue de la mano la soberbia y se creyó que estaba más fuerte de lo que estaba y planteó un desafío fuera fecha, como decir que un plebiscito anodino de reforma constitucional se transformó en un plebiscito a favor o en contra del gobierno. Perdió 60-40, 4 de diciembre de 2016. Pero había sido hecho con mucho refinamiento. Y acá tenemos un equipo que no diría desde el punto de vista político, pero sí desde el punto de vista comunicacional, tiene mucho afinamiento en todo lo que hace, ¿no? Yo he estado viendo varios estudios, muchos de circulación privada, sobre la comunicación, cómo se eligen los momentos para dar las noticias, para no darlas, cómo fragmentarlas, que realmente no hay improvisación. Las frases están todas muy pensadas, genera una gran empatía con el público. Y no nos olvidemos que la comunicación contrahegemónica, que básicamente son las redes sociales todavía siguen siendo muy segmentadas, y hay muchos nichos donde todos los que circulan en la red piensan más o menos igual, y por lo tanto nadie convence a nadie, ya están convencidos antes. Incluso el fenómeno de la credibilidad de las redes sociales. Hay un estudio de la Facultad de
la FIC, que es Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, un estudio de Vinokur, que más o menos dice, perdón que estoy citando muy de memoria, que no sé lo último que dije porque se me corta solo, producto creo que de la inestabilidad. De memoria, dijiste. De un estudio de Vinokur, de la Facultad de Información y Comunicación, que más o menos dice, lo que sale en redes sociales adquiere credibilidad cuando eso es reflejado en un medio de comunicación más tradicional. Tradicional hoy se incluye a los portales, no solamente a la radio o la televisión o la prensa escrita, ¿no? Pero cuando sale en medios que se consideran más acreditados es cuando adquiere fuerza y credibilidad fuera de los sectores, digamos, de barra brava. Entonces, el problema es que esta segmentación de la comunicación alternativa ayuda a la comunicación hegemónica, porque no la está cuestionando realmente. Ligado que, bueno, después hablaremos de la oposición, ¿no? Pero este es un fenómeno que ocurre no solo en Uruguay. Después, sobre el tema de la coalición tiene debilidades de arquitectura, que acabé de mencionar, y algunas debilidades conceptuales. Claramente, los vallistas que tienen diferencias de fondo con el Partido Nacional tienen una concepción de que es necesario consolidar la coalición y evitarle cualquier riesgo. Y por lo tanto, teniendo mucho para discrepar, en general tienden a ir por el mínimo común denominador, por evitar cualquier tipo de roce. A nivel de Partido Colorado, donde han aparecido más disidencias es en Ciudadanos, que igual, por ejemplo, Adrián Peña cada tanto sale a hablar, somos los socios más leales, refiero más bien a los colorados en general, ¿no? Para distanciarse de Cabildo, que es claramente el que tiene diferencias más fuertes, incluso ha planteado temas como el de la forestación, como el tema de la pequeña y mediana empresa, el tema de las tasas usurarias, que tiene una visión que no coincide plenamente con la del Partido Nacional y lo lleva a este juego medio oscilante de apoyos y críticas, que no es solamente, yo digo, ni de los colorados, ni de sea Ciudadano Ballista, ni de Cabildo, me parece que es muy simple cuando dicen buscan el perfilismo. Hay diferencias de fondo de estos cuatro componentes. Pues Ciudadanos y Ballistas en general hay que analizarlo como dos componentes o dos subconjuntos de un conjunto, ¿no? Entonces, la coalición tiene una serie de diferencias y realmente las medidas, el afloje en materia de dinero que supuso las medidas respecto a pequeñas empresas, a micro y pequeñas, yo diría a muy pequeñas, porque se quedó bastante antes de las medianas empresas. Lo ligado a los jornales solidarios, por ejemplo, que va en contra de la concepción que manejaban a principio de marzo, no se puede dar un peso más, estamos llegando al tope. Bueno, está marcando un gobierno con mucha practicidad, mucho pragmatismo, que bueno, cuando los reclamos llegan a un nivel demasiado fuerte, que se sustentan en reclamo a la gente, aflojar. Entonces, tampoco creer que este es un gobierno que va a morir con las botas puestas en defensa de un ideario del investment grade, el tener buena nota en la opinión pública y el apostar a la conservación del poder están por encima en este gobierno de definiciones de tipo ideológico. Incluso hay algunas que no son tan ideológicas, sino de grupos de interés que andan jugando por ahí. Por ahora me quedo acá. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Hay unas cuantas. Tal vez no se puedan responder todas. Yo voy a hacer un esfuerzo. Yo voy a reponer agua. Bueno, yo voy a hacer un esfuerzo de intentar agruparlas. Yo ya voy pidiendo disculpas si alguna pregunta queda un poco
minimizada o queda, no es tomada en cuenta. Un primer bloque viene por este lado. Dentro de los socios de la coalición, necesitan demarcarse para poder mantener y construir un perfil, y este es el momento de la demarcación. Bueno, ese es un pequeño bloque de preguntas para Óscar y para Rafael. Adelante, Rafa. Decía que en el orden que lo dijiste, que arranque Óscar. Dale, Óscar, no oí eso. Bueno, a ver un poquito. Sobre yo relativizo lo de marcar perfil. Yo no siento que lo que más motiva a los socios de la coalición sea el marcar el perfil. Es una coalición de verdad. Es decir, bueno, no funciona como coalición, pero es un agrupamiento de verdad. Es decir, no es un partido monolítico. Lo que se ha monolitizado más bien es el Partido Nacional. Es un tema que lo omití de la exposición. El Partido Nacional tiene el tema, es un tema no menor, lo quiero agregar, que el último recambio ministerial hace que lo que representa el 40% de los senadores y casi la mitad de los intendentes del Partido Nacional no están reflejados en el Consejo de Ministros. Un Consejo de Ministros del luisismo, para decirlo de alguna manera, a través de sus distintas componentes. Aire fresco, 40, herrerismo, pero no está ahí ni Alianza Nacional, ni Por la Patria, ni Mejor País, ni Todo por el Pueblo. Pero ahí los blancos tienen problema para tratar de marcar perfil. Tienen una demanda de lealtad a su propio gobierno, lo cual le da mucha fuerza al presidente para hacer cambios como esto y dejar sectores. De otra cosa, pues 40% son 4 senadores de 4 sectores que entre sí no tienen relación, más bien están todos en fricción entre ellos. Lo que pasa es que los vallistas y ciudadanos, que, bueno, como sectores, tienen algunas concepciones y algunas muy importantes distintas a las del Partido Nacional. Y Cabildo lo mismo. Entonces, la marcada de perfil también es demanda de sus propias bases, sus propias militancias, su propio electorado, o compromisos asumidos en la campaña electoral, que sienten que no está reflejado en las medidas que toma el gobierno. ¿Qué es lo que ha llevado a que el juego parlamentario terminó siendo mucho menos monolítico de lo que se esperaba? Fíjese que, aparte que la LUC no fue lo mismo lo que salió que lo que entró, sobre todo en 2 temas clave, para simplificarlo, ANCAP y Antel. Lo mismo el presupuesto. Por ejemplo, la Universidad de la República salió mejor en la ley de lo que entró en el envío. No es que salió bien, pero salió mejor de lo que entró. Pero también tuvimos episodios como la ley de aeropuertos, que la ley fue el último proyecto que envía al Parlamento Tabaré Vázquez, que es aprobado por el Frente Amplio, el Partido Nacional y Ballistas, con la oposición de Cabildo, Ciudadanos, el PERI y el Partido Independiente. O la ley forestal, que es aprobada en la Cámara de Diputados con los votos del Frente Amplio, el proyecto de Cabildo apoyado por el Frente Amplio. Aquí es al revés, es decir, el otro fue el Frente el dueño del proyecto, acá era Cabildo, apoyado por el Frente, con la oposición del Partido Nacional, de todo el Partido Colorado, Ciudadanos y Ballistas, y del Partido Independiente. También el PERI apoyó la ley forestal. Es decir, son 2 episodios que marcan el que empieza a haber un juego parlamentario, que no es el que uno visualizaba en el momento que se instaló el gobierno. Acá hay una coalición con 56 diputados, 18 votos en la Cámara de Senadores, sino que el gobierno ya o recurre al frente o apoya al frente para obtener una ley, o el caso de la ley forestal lo pierde.
Y hay varios temas en discusión que, por ejemplo, la ley de medios, que venía con una ley aparte, pero fundamentalmente se refuerza cuando se extrae de la LUC el tema Internet para poner la ley de medios. Era una ley que el gobierno anunciaba que en noviembre, a más tardar diciembre, estaba sancionada. Sigue trancado, vienen nuevas modificaciones del propio Poder Ejecutivo y no se ve con mucha facilidad el destranque porque hay diferencias conceptuales, no es solo un tema de perfilismo. Es decir, los partidos y fracciones que están en la coalición no son monolíticos, como no lo es la oposición. Eso lo dejo para dentro de 2 semanas. Si la ley forestal en este momento está trancada en el Senado, es porque el monolitismo que tuvo el Frente Amplio en la Cámara de Diputados no lo tiene la Cámara de Senadores. Y hay discrepancias internas sobre la ley forestal. Es decir, la mayoría que hubo en la Cámara de Diputados hoy no es tan clara que esté en la Cámara de Senadores. Entonces, hay que entender que acá los juegos son muy matizados. Hay mucho más matizamiento del que vemos. Y entre otras cosas porque la comunicación se está tratando de simplificar las cosas y que no se vean estos matizamientos. Hay un esfuerzo por presentar a la coalición con un nivel de compactación mayor al real. Y lo que más compacta la coalición, yo diría, es la opinión pública, en que es abrumador el apoyo a el fortalecimiento de la coalición que hay entre el electorado del Partido Colorado y el electorado Cabildo, lo cual hace que sus juegos más o menos independientes tienen límites fuertes de su propia gente. Este es un dato, por supuesto, que esa gente está a favor del monolitismo de la coalición en parte por la forma en que reciben también toda la comunicación. Hay una cosa de ida y vuelta y de retroalimentación. No sé si quedó algo sin contestar. Aparicio, Eduardo. No, yo creo que contestarte tenemos que ir avanzando, porque si no, el tiempo ya nos está limitando. Bueno, Rafael, sobre esta pregunta, ¿tú quieres intervenir? A mí me conforma mucho la manera en que Óscar desbrozó un poco el tema. Solo me reafirmo que me parece que la mirada puesta solamente en los diferentes episodios que tienen que ver con la gestión legislativa y con la conflictiva real o potencial que se percibe en la coalición, tiene por debajo un contrapeso, que es esto que Óscar llama el monolitismo coalicionista, y que creo que también es, no sé si es, pero hay que mirarlo y tratar de analizarlo como un estado de ánimo y un nivel de politización de una parte de la sociedad en una determinada dirección. Creo que parte del problema de mirar la gestión de comunicación como marketing es omitir la politicidad del marketing y de los actos de comunicación. Y por politicidad no me refiero solamente a que producen performativamente sentidos, sino que a su vez están reflejando sentidos que ya existen en la sociedad y los fortalecen de alguna manera. Capaz que esto es muy teórico, pero creo que lo coloco en la dirección de lo que venía planteando Óscar. Bueno, si me permitís para agregar una cosita a lo Rafael sobre esto último. Precisamente el éxito del marketing está en tomar anclajes que estén presentes en la sociedad y potenciarlos en función de una dirección política determinada. No es el marketing solamente por tum, turrum, tum, tum, compra esta hierba, ¿no? Va directo, bueno, yo quiero potenciar esta línea y me anclo en algunos aspectos de la sociedad, ayudado por 2 cosas. Primero, el apoyo comunicacional de este gobierno no lo ha tenido casi ninguno del 85 a la fecha, sin una contra grande.
Y en segundo lugar, en una sociedad, yo hacía referencia al fenómeno Rally Round the Flag, de una sociedad temerosa, todos tenemos algún temor, y que, bueno, muy fácil agruparse detrás del poder en lo que es la seguridad, ¿no? Entonces, el marketing, operando en ese contexto, no es tan complicado hacerlo. Y me parece que ahí tenemos que tomar en cuenta que es una realidad sobre la cual se está operando. Y esto sin entrar a hablar de la oposición que queda dentro de 15 días, que no es menor, también que mucho de esto se apoya en que no tiene un juego de oposición que haya sido eficiente. Bueno, un poco seleccionando algunas de las preguntas y sin irnos del tema para lo que va a ser la próxima instancia, hay compañeros que tienen la preocupación de saber por qué no se producen respuestas de tipo popular y social frente al gobierno a los 14 meses. Y si eso de alguna manera desacopla con la realidad en América Latina, donde asistimos, ¿no?, a escenarios importantes de protesta social. Bueno, yo preferiría contestar esto dentro de 2 semanas, bueno, porque lo veo difícil de contestar si no es en el contexto de un análisis de la oposición y de la base social de la oposición y dónde están las conformidades y desconformidades del gobierno. Es decir, me parece que es parte precisamente del análisis que ustedes segmentaron así. Acá está el gobierno, acá está la oposición. Pero sí quiero agregar una cosa. La grieta, término argentino. Cada vez tenemos más argentinismo en el lenguaje político. Yo el otro día, hablando en familia, decía, viendo lo que está pasando con la hegemonía comunicacional, yo pasé mi exilio en Buenos Aires. Hasta que estalló la crisis económica que realmente empieza con la ruptura de la tablita en el 81, al principio del 81. Los primeros años, que fue acompañado de una baja muy importante en la inflación, boom económico, hubo también hay un manejo comunicacional excelente, excelente. Y habían logrado que, salvo sectores informados, la gente común, yo como todo exiliado, hacía cosas que no hace en su país y andaba recorriendo a través de los trenes, los kioscos y estos vendiendo paquetes de libro al por mayor. Entonces tenía mucho contacto con ese país real, de pueblo común. El nivel de desinformación de la gente era total. Y el manejo comunicacional es que envidiaban a Argentina y por eso decían disparates sobre Argentina por ahí, ¿no? Es decir, hay mucho para hablar de eso, pero realmente yo ahora, habiendo oído eso, entiendo ahora más todavía por qué toda una sociedad quedó permeada sobre un concepto de lo que era el régimen militar, que después salieron todos despavoridos de lo que fue, ¿no? Pero hay que entender que estas cosas funcionan. Y la grieta en general es jugar a los planteos dicotómicos. Los planteos dicotómicos siempre en momentos de determinada necesidad son muy funcionales, pero de cualquier régimen. No es un tema, a Cuba le fue excepcionalmente favorable el que Estados Unidos muchas veces hizo exactamente lo que necesitaba el gobierno cubano, el régimen cubano, ¿no? El tener el enemigo ahí fue funcional. En el caso argentino, ellos viven con la grieta, no sé si desde 1810 o antes, rara vez la superaron. Pero el caso uruguayo es lo más contrario a la mayoría de los tiempos de Uruguay. Obviamente, vivimos tiempos ferozmente confrontacionales en los 60 y 70. Pero después veníamos con una concepción distinta de que el que grita demasiado pierde, y ahora no está ocurriendo. Y le está resultando. Y le están resultando, algunas veces se equivocan. Por ejemplo,
el empezar con un ataque permanente al frente y terminar con que el tema grave era que estaba vencido el café que servía la ministra, se le fue la mano, porque cayó ahí en el ridículo. O el haber usado el Antel Arena en medio de la campaña de las departamentales, que a mi juicio fue funcional a la candidatura de Carolina Cose, porque lograron lo opuesto de lo que pretendían hacer. El error que muchas veces se comete en los marketing políticos es no mirar bien la cabeza de los otros y creer que la cabeza del resto funciona como la cabeza de los de uno. Y hablar para los de uno queriendo atacar a los otros, y ahí se entrevera la cosa. Ahora, la grieta está siendo funcional. No se siente que haya una demanda en contra, diciendo, basta, se terminó, se les ha ido la mano. No se siente eso. Cosa que no es la tradición uruguaya, por lo menos, digamos, del 85-84 a la fecha. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para explicar lo que pasó y para olfatear un poco lo que viene, ¿no? Rafael, adelante. Sí, sin salirme de la temática de hoy, me gustaría reforzar algunas cosas. Yo, insisto, ahora se me reforzó la imagen. La calle lo siento y lo percibo como un habitante de la grieta que, como un vendedor del ómnibus, ofrece una mercadería dulce para regalar y regalarse. Porque él habita la grieta y él fue un gran constructor de la grieta. Y en ese sentido es que me parece que hay alguna punta de observaciones necesarias para preguntarse el porqué de esta aparente apatía o incapacidad de reacción proporcional al nivel del agravio que vive la sociedad en términos económicos, en términos de bienes y en términos de derechos sobre los cuales se avanza. Quiero hacer una breve anécdota también de Buenos Aires. Te quedaste sin voz, Rafael, ¿eh? No te escuchamos, Rafael. Ahora dale. ¿Me ¿Ahora sí? Sí. Quería también enancar en el porteñismo de Óscar y contar que yo estuve el día que fui a ver la asunción de Macri, porque como no podía creer el triunfo de Macri, crucé a Buenos Aires, y cuando asistí con unas horas de diferencia a la asunción de Macri y a la despedida de Cristina, mi reflexión o mi impresión me llevó a pensar en la CGT, en la tradición de luchas argentinas, y dije, este tipo no gobierna nada. Y la verdad que, como es evidente, me equivoqué, y una semana después se habían llevado puesta la ley de medios y así por delante. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me parece que la construcción de la estrategia electoral de la calle, que insisto en que ahora es una tecnología de gobierno que sigue aplicando, tuvo una serie de elementos que fue construir una realidad del gobierno del Frente Amplio que no correspondía con la experiencia directa de las personas que vivimos el gobierno del Frente Amplio. Y tuvo algunos elementos muy destacados, que fue la descalificación de las acciones sociales, del movimiento sindical, del movimiento social de los empleados públicos, de los docentes. Es decir, hubo como una construcción de un sentido de culpa colectiva en un conjunto de actores que son la base de los más fuertes entramados sociales de los cuales se podría esperar o se debería esperar un proceso de resistencia. Y esto no solo sirvió como marketing político, esto se convirtió en un sentido que está muy presente en la sociedad. Yo el otro día miraba una entrevista en donde estaban el compañero Sibila, Rodrigo Goñi y Subía, y una periodista preguntaba sobre cómo sostener las propuestas del Frente Amplio en términos de asignación de recursos a los sectores más golpeados por la crisis, y se cuidaba diciendo, bueno, con esto que estoy preguntando estoy rozando la cuestión de la lucha de clases. A ver, digamos, hay como una repolitización negativa
que en conjunto a mí me parece que es un factor que influye mucho en la inhibición de reaccionar proporcionalmente a lo que está pasando. Y además, o por arriba, o atravesándolo, o en todo momento, los miedos de pandemia. Es decir, es una combinación, un cóctel muy potente, sobre el cual no es fácil pensar en una forma única de reaccionar. Ahora, también digo, a nivel de la sociedad hay reacciones. Es decir, y no me voy a referir solamente al entramado de ollas populares y de formas solidarias que persisten. Me puedo referir también, o puedo llamar la atención sobre fenómenos de la cultura y sobre todo de la cultura más informal que van construyendo de distintas maneras en un archipiélago social complejo, y en este cuadro van construyendo otros sentidos de resistencia. Claro, no tienen las formas ni las expresiones político-partidarias, ni siquiera las formas movilizativas a las que estamos acostumbrados, pero existen. Yo quisiera agregar dos cosas. De lo último, yo soy disciplinado. A mí me dijeron, hoy se habla del gobierno, dentro de 2 semanas la oposición, dentro de 2 semanas hablo de la oposición. Solo destaco un detalle. La quinta parte de los votantes del Frente Amplio en octubre del 19 aprueban la gestión de Luis Lacalle Pou. Ese es un dato insoslayable para analizar la realidad. Segundo, a mí me toca el golpe de Estado en Argentina exactamente al mes de haber llegado a Buenos Aires. Entonces, cuando me entero el golpe, yo me imaginé algo parecido a lo de acá. Era como estaban festejando la Copa del Mundo. La gente eufórica en la calle. ¿Sí? Hay que, no quiero distraer lo que fue la construcción de imagen del golpe, fue algo fantástico. Y hasta que no empieza la crisis económica, no hay el menor deterioro de las juntas militares, sobre todo el periodo Videla. Pues ya cuando entra Viola empieza los deterioros. Pero a mí me tocó presenciar la masiva concentración contra el gobierno, creo que no me acuerdo si fue el 30 de abril del 82, donde ya la situación económica era desastrosa, y observar una concentración aún mayor 2 días después, festejando la intervención en las Malvinas, ¿no? Es decir, estos juegos ya no es de opinión pública, que es un término que sugiere algo pasivo, término de movilización popular, que se manejó. El fenómeno argentino que yo viví es algo que a mí me deslumbró, acostumbrado más a los códigos uruguayos, que eran completamente distintos, pero está totalmente fuera de lo que estamos hablando. Y de lo que planteaba Rafael, la única reflexión que hago es eso, porque de lo que es oposición prefiero hablar más articuladamente dentro de 2 semanas. Nosotros quisimos un poco desafiar la disciplina de Botinelli, pero Botinelli se mantuvo firme en ser disciplinado y me parece muy bien. No, la última pregunta, y reiterando las disculpas de las preguntas que no vamos a poder contemplar. Con esta centralidad en su persona y en su proyecto que tiene Lacalle, ¿está cerrando toda posibilidad de diálogo y de acuerdo en lo que se entiende por acuerdos nacionales? Perdona, ¿me puedo repetir? Pues justo tuve un corte. No, yo decía, partiendo de esta personalización presidencial que encarna Lacalle, centralizando un poco el gobierno en su persona y su grupo, podemos pensar que también se está fortaleciendo y está abandonando toda posibilidad de búsqueda de acuerdos y de diálogos en lo que se llama llamar acuerdos nacionales. Bueno, a ver, yo creo que, perdón, no sé si Rafael quiere intervenir primero.
No, Rafa. voy a ir a buscar agua como hiciste tú un par de veces. Bueno, no, quiero decir que yo creo que por ahora, a ver, la búsqueda de acuerdos nacionales es ir a un esquema más de diálogo entre las fuerzas políticas y las fuerzas sociales, y más bien la estrategia de este momento es contraria a eso. Es decir, hasta ahora le está haciendo funcionar al presidente el el poner una barrera con lo que sea oposición o diferencia, ya sea política, ya sea social, ¿no? El gobierno, si es lo político, entre ningunearlo, el Frente Amplio, bueno, yo no quiero hablar de oposición, pero uno de los problemas que tiene es que es muy difícil, implica rearmar toda una cabeza el ser oposición después de haber sido gobierno. Mientras que la trayectoria del Frente Amplio pre-gobierno era hacia el gobierno. Entonces, después de haber sido gobierno, siempre es fácilmente golpeable, siempre se puede ir en todas las áreas de insatisfacción o de frustración que supuso el gobierno. Y esa es una línea que, hasta que le dé resultado, va a seguir siendo explotada por el gobierno. Yo creo, por algunos estudios, que se está generando una cierta insatisfacción entre los votantes de la coalición, más de los socios que del Partido Nacional, de que las célebres auditorías no terminó con, no sé, patíbulos en la Plaza Independencia, ¿no? Pero sí lo que se percibe que ha logrado generar una idea difusa que, bueno, todavía no se ha encontrado nada grueso, pero ha sido todo un despilfarro, todo un no cuidar los dineros, se gastó sin ton ni son. Como que no nos olvidemos que no hay día que no haya una denuncia de la más diversa entidad. Una de ellas, tenían 30 expedientes en un cajón. Oh, en Uruguay, si todos los expedientes que eran en un cajón fueran 30, llegamos a ser alemanes. Pero logran que eso sea una noticia, o lo transforman en una noticia. Pero han generado difusamente esa idea del frente como algo ineficiente, como algo despilfarrador, sin ninguna noticia que golpeara. O, por ejemplo, instalar cosas, que la han hecho con los socios también, no solo con el frente. Pero, por ejemplo, instalar, bueno, el Antel Arena costó 130 millones. No lo dice el Tribunal de Cuentas, no lo dice PricewaterhouseCoopers, pero lo dice sí una auditoría de militantes, basta ver Twitter, muy fanáticos de la calle Pou y el gobierno, y lo dice el presidente Antel. Pero lo que queda en la opinión pública es que Antel costó 130 millones de dólares, ¿no? Y que además que fue innecesario. Bueno, si uno está 14 meses repitiendo eso y no aparece demasiado la contracara, no sirvió contra Carolina Cose, pero termina decantando. Es decir, este juego obtiene resultados. Ese es un dato. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Siempre hay un momento, hay una frase que se está usando a veces, verdad mata relato, realidad mata relato. Sí, bueno, hay un momento que, por ejemplo, creo que de las noticias más negativas para el gobierno fue las inscripciones para los jornales solidarios. Depurado los que no tenían derecho a presentarse, la cifra, no recuerdo en qué queda, pero por encima de los 200.000, creo que más bien 210.000. Se llama a 15.000 puestos y se presenta 15 veces más gente. Bueno, ese es un dato impactante, ¿no? ¿Cuánto impacta a posteriori? Se verá. Es decir, las ollas populares, por ejemplo, ha habido un manejo muy interesante desde el punto de vista comunicacional
que se ha diluido la existencia de las ollas populares como elemento de protesta frente a la realidad, sino que bien esto, y bueno, vamos a ver del Estado qué puede ayudar, a ver si las empresas dan, casi que lo único que falta es aquello de Susanita cuando decía, cuando sea grande me voy a dedicar a hacer terrumis con tortas y esto, después comprar gofio, fideos, esas porquerías que comen los pobres. Faltó un poco, digamos, eso, pero lograron presentar las ollas populares como algo que no iba como una contrastación a la realidad o a los hechos o a la situación que ocurría desde las políticas que se llevan adelante, sino que terminó siendo absorbido comunicacionalmente. Pero no para los protagonistas de las ollas, pero para el resto de la población, que es muchísimo más que los que van a las ollas. Entonces, este es un fenómeno que hay que tener en cuenta porque es muy refinado el manejo que se realiza. Yo creo que profesionalmente hay que tener mucho respeto, que no hay improvisación en lo que hace. Cuando uno mira, sobre todo, lo que fue el posicionamiento de la figura de la calle Pou entre el 13 de marzo y mediados de julio, todos los días, media hora, una hora y media, cada frase estaba muy bien pensada, muy bien elaborada. Toda la gestualidad, toda la presencia física. Y eso impacta. Y además no nos olvidemos que la pérdida de gobierno del Frente Amplio fue un golpe para mucha gente. Es decir, aparece el síndrome del derrotado. Y entonces lleva a que el victorioso tiene mucho más poder del real en todo lo que es la imposición del relato. Somos los vencedores, estos son los perdedores. Y ese juego ha sido muy bien explotado. Podía haber ocurrido sin esta explotación y sin embargo fue hecho, yo diría, con un nivel de programación, de pautado y de profesionalidad excepcional. Entonces, eso también tiene que ver con los resultados que se obtienen en la respuesta de esto, que es lo que viene a nivel de el medir la opinión pública. Y más allá, que repito, el medir la opinión pública tiene cosas contradictorias, que no son del todo contradictorias, como las que mencioné. Lo que pasa que, salvo factum, esto de decir qué piensa la gente del empleo, del aumento de precio, eso no aparece habitualmente. Aparece solo cuánto se aprueba al presidente, o la seguridad pública, o la gestión de la pandemia. Bueno, Rafael, tu respuesta. Breve, necesariamente. No tengo mucho para agregar. Yo creo que en esta lógica de derrotados y vencedores, el diálogo nacional es una figura que semánticamente corresponde a los derrotados. Es decir, dentro del conjunto de mensajes que han construido la personalidad política de esta coalición y de este presidente, uno de ellos es el pragmatismo y como reflejo, entre otras cosas, de la costumbre del diálogo hasta el final sin tener resultados. Entonces, y además el que llama al diálogo y el que busca el diálogo está, por las razones que veníamos desarrollando y que Óscar insistió ahora, desacreditado como interlocutor, y el gobierno no hace nada para acreditarlo. Lo cual tiene enormes consecuencias democráticas, o potenciales consecuencias democráticas, pero eso no es el tema de hoy. Y yo creo, y termino con esto, me parece que está bueno también mirar que cuando hablamos de discurso de gobierno, no solamente es lo que dice la calle, sino lo que no refuta la calle. Por ejemplo, numerosos, varios de sus adláteres y en las redes sociales acusaron al Sindicato Médico del Uruguay de haber convocado a la manifestación del 8 de marzo de este año, en violación de los protocolos, etcétera, etcétera. Primero, no hubo manifestación del 8 de marzo. Segundo, el Sindicato Médico no había convocado la de este año, sino el año anterior. Sin embargo, esto también, como lo del Antel Arena,
quedó instalado como un elemento que refuerza la actitud del presidente de no dialogar con el sindicato médico y no reconocer lo que el sindicato médico dice acerca de la pandemia, y diría por extensión a todo el campo científico. A mí me parece que la manera en que la calle se apropió del campo científico a través de la administración de lo que el GACH le aportaba, a través de ese sistema de comunicación al que acaba de referirse Óscar hace un momento, es una pieza maestra que también hay que estudiarla. Y finalmente, quiero decir que con todas las debilidades potenciales de este proceso de gobierno, todavía hay una carta que ha sido muy, muy eficiente en Uruguay, y tiene que ver con los elementos vinculados a la violencia societal. Es decir, yo no sé cómo está la situación de la emergencia. Estoy mirando a José ahí, me acuerdo de aquellos tiempos de 2005 en adelante, en relación a la gestión del Ministerio del Interior. Quiero decir, no sé si efectivamente hay indicadores, creo que no, creo que todo esto tiene que ver con la manera en que se mide, en la manera en que se cuenta, en la manera en que se dice, pero de todas maneras se instaló la idea de que el gobierno de Lacalle y el ministro Larrañaga produjeron un cambio significativo. No sé dónde colocar en todo esto los patrulleros dando vueltas con la sirena abierta para homenajear a Lacalle en el Palacio Legislativo, pero no está lejos, no está fuera de todo esto. Entonces, hay una tendencia sostenida a criminalizar la protesta y la acción callejera. Y ese es un potencial aglutinador de la coalición en cualquier momento futuro. Entonces, me parece que todavía el gobierno tiene resto suficiente para seguir administrando su negativa a instalar un ámbito calificado en lo político y en lo técnico para discutir la realidad sociosanitaria del Uruguay. No sé cuánto durará, pero que todavía cuenta con eso. Esa es mi respuesta al compañero que preguntaba. Bueno, casi con una puntualidad helvética, vamos a cerrar esta primera instancia. Y sin duda que nos encontraremos con ustedes el 10 de junio para abordar el tema, el estado de situación de la oposición y una serie de aspectos que se relacionan con ese capítulo, ¿no? Yo creo que había otras preguntas también que evocaban este tema, que no las hice guardándolas para el 10. Yo tengo que terminar agradeciéndole a los panelistas y a todos ustedes por haber construido esta, que es una instancia que sin duda está llena de riquezas. Así que buenas noches y los esperamos el 10 de junio a las 19 horas.